Vamos a Europa, directo contacto con Londres, con don Gonzalo Cañete. Muy buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes, Catalina. ¿Cómo te va? Bueno, pues controlando el mercado y muy pendiente sobre todo del negocio, porque creo que en cualquier momento puede dispararse la volatilidad dados los niveles en los que estamos viendo los principales índices y dada el movimiento sospechoso que está haciendo el eurodólar con respecto a la renta variable de Europa. ¿Por qué movimiento sospechoso? Pues porque yo veo una bajada significativa del eurodólar, que además me parece que entra un poco en contradicción con la subida que ha tenido el mercado. Y aparte que veo mucha lateralidad. Estamos en una zona básicamente de ventas. Se están cerrando muchas posiciones largas al llegar a los máximos, en el caso, por ejemplo, del DAX, que está bastante claro, pese a que ha habido un repunte hace una hora o 2 horas, un ligero repunte. Hemos estado prácticamente tras la subida de ayer que provocó el anuncio del acuerdo griego, pues casi en lateralidad. Y es en realidad el techo del canal bajista que han formado los mercados europeos desde abril, desde que esto empezó a complicarse. Entonces, a mí, la bajada que está teniendo el eurodólar, que se ha traducido además con cierto escepticismo con el problema griego, el domingo anterior con el anuncio del resultado del referéndum y el domingo previo con el anuncio de que se iba a celebrar el referéndum, hubo un movimiento bajista en el eurodólar. Ahora estamos viendo un movimiento bajista en el eurodólar que no termina de repuntar, mientras que el mercado de la renta variable aparentemente está celebrando un acuerdo. Entonces yo creo que aquí hay una especie de polaridad y uno de los dos tiene razón, ¿no? Esta baja del eurodólar refleja escepticismo en el euro, o que yo creo que es en realidad lo que se está traduciendo, o la renta variable europea se está equivocando y con la subida que está haciendo, y probablemente veamos una corrección del mercado en breve. Pero bueno, sería cuestión de ver también por qué estamos diciendo esto, o sea, qué es lo que está ocurriendo realmente en Grecia y cuál es la impresión que nos causa si entramos en detalles. ¿Qué ven que está ocurriendo en Grecia? Yo veo acá algunos titulares de que el Congreso está más o menos dividido y no hay mucho acuerdo para aceptar lo que está haciendo Tsipras. Bueno, normal, porque en realidad vamos a ver, se hizo un referéndum para pedir si se aceptaba en condiciones de un rescate, que no era especialmente agresivo comparado con lo que les ha caído encima ahora. Y ese referéndum dio un 62%, si no me equivoco, de la población votó que no aceptaba esas condiciones. Las condiciones que se han firmado después de 17 horas de negociación son prácticamente una privatización del Estado griego, porque no hay que olvidar que se va a dar unos 50.000 millones en garantías a un fondo privado supervisado por los acreedores, pero de gestión privada, que además Alemania propuso que fuese gestionado por una entidad financiera alemana. Y en Luxemburgo, de capitales públicos, entre los que se incluyen pues terrenos, edificios, redes eléctricas, explotación de puertos griegos. Por eso digo que es un avance o un paso hacia algo nuevo, hacia un corporativismo de Estado, y sin duda un mensaje muy duro que se le manda a la Europa que se ha opuesto a la postura de austeridad alemana. Y en este caso yo creo que el mensaje va por un poco hacia España o hacia Italia, sin duda alguna, pero también, ¿por qué no?, hacia Francia, porque en Francia también. Francia probablemente es la segunda fuerza de Europa. Alemania es el marco, Francia es el franco, y Francia tiene una política diferente a la que tiene Alemania, una política probablemente más proamericana, por decirlo así, que los americanos sabemos que de otra cosa no, pero de economía saben bastante. Entonces los alemanes la política que han aplicado en Europa ha sido del palo, del castigo, de la austeridad y del ajuste, y Francia pues no ha seguido a rajatabla ese tipo de política de ajuste fiscal. Y además el ascenso que ha tenido en Europa durante el año pasado, las elecciones europeas ya dieron cierto atisbo de por dónde van a ir los tiros en las posiciones políticas de Europa, y es euroescepticismo. Así que creo que el mensaje que se ha dado este fin de semana es que aquellos países que elijan la opción que no va acorde con la postura de Bruselas serán castigados, y de hecho las condiciones que han impuesto a Grecia, pues en algunos medios las han llamado como el Tratado de Versalles griego, porque dicen que es una humillación, obviamente, por muchas de las condiciones que se le imponen. Estamos conversando con Gonzalo Cañete, analista de mercado desde Londres. Gonzalo, pero ¿cuál es tu proyección? ¿Se aprueba, no se aprueba? ¿Tsipras efectivamente está haciendo alianza con los partidos más de derecha, que son los que lo ayudarían a aprobar la situación en el Parlamento?
Bueno, cuidado porque en realidad Tsipras lo que está haciendo es tratar de pedir refuerzos a los partidos de centro, porque no hay que olvidar que en Grecia, tanto la derecha como la izquierda, y cuando hablamos de la derecha hablamos de la derecha real, la de verdad, la extrema derecha que es la Golden Dawn, anunció que no estaba de acuerdo con ese tipo de condiciones de vender el país. No, más de centro-derecha, eso es. Claro, y la izquierda igual. No hay que olvidar que el partido de Syriza era un partido que, digámoslo así, ganó las elecciones criticando a los partidos centristas proeuropeos. Y ahora se ve abocado a tratar de pedir el apoyo parlamentario a esos mismos partidos centristas para que le saquen de este bache, porque a lo que se enfrenta, y es a lo que yo quiero ir, me cuesta creer que esto se apruebe en Grecia a la ligera. Es más, yo creo que los mercados están laterales porque hay mucho escepticismo. No hay que olvidar que pasamos por una aprobación del Parlamento griego que me cuesta mucho ver que se haga a la ligera. Ha habido ministros, como el ministro de Exteriores o el de Defensa, no sé cuál es ahora mismo, griego, dimitió al oír las condiciones del acuerdo y dijo que apoyaba mucho a Tsipras, pero que no estaba de acuerdo con eso y que dimitía. Parlamentarios griegos que han dimitido y desde luego parte de la coalición que formaba Syriza y de los que le apoyaron en su ascenso han dicho que no están de acuerdo con eso. Así que va a tener que apoyarse en los mismos que criticó el partido para llegar al gobierno, va a tener que pedirles ayuda para que le apoyen en esa postura proeuropea. Y sobre todo, a ver dónde llega el tema, porque de momento ha habido anuncio de una huelga general por parte del sector público y creo que puede haber bastante descontento. Y además yo me acuerdo con una frase que fue dicha hace años por el líder del Partido Nacionalista británico, y es que dijo que la postura que estaba tomando Europa, y lo dijo hace años, hace a lo mejor 3-4 años, la postura que estaba tomando Europa haría antes o después ascender los nacionalismos en Europa. Y esto creo que va muy enfocado a cuidado el juego al que estamos jugando, porque quieren aplastar cierta autodeterminación que puede exigir Grecia en algún momento, y eso se puede traducir con que si sale bien, tragan, agachan la cabeza y pasan por el aro y aceptan esas condiciones. Si sale mal, provocamos una oleada de nacionalismo y de antieuropeísmo en Grecia descomunal, y sobre todo por extensión una solidaridad del resto de europeos que vean que estén de la misma línea con Grecia, que se solidaricen con ello. Y no hablo de cuestiones de izquierdas o derechas, hablo de que economistas como Paul Krugman o Stiglitz ya han dado su postura clara al respecto. Han dicho que las condiciones que se le imponen a Grecia, un país como el de Grecia, voy a citar simplemente unas cuantas cifras, más del 25% de paro, y lleva en manos del FMI desde el año 2010, de la Troika desde el año 2010, con esas reformas. Actualmente, más del 25% de paro, un bono de 10 años en el 11,98, y se ha disparado durante las últimas semanas, llegó a estar en el 39 y pico por ciento. Tiene unos 214.000 millones de PIB, que es como el 1,8% de la zona euro. Y en deuda pues tiene unos 410.000 millones de euros, de los cuales 312.000 millones de euros son deuda pública, es decir, casi 2 veces el PIB de Grecia está en deuda. Esto, con un crecimiento del 0,2% estimado para este año, la cuestión es, la última cifra del último año 2014, la cuestión es cómo se hace viable que un país con esas cifras se le imponga ajustes como el que le van a exigir ahora, que es subida de impuestos indirectos. Es decir, eso, cualquiera que se haya leído un poquito de economía sabe que ataca principalmente al consumo y a la actividad económica. ¿De dónde se saca esa recaudación fiscal? En España se le pide lo mismo al gobierno, de Mariano Rajoy del Partido Popular, y lo que consiguió el primer trimestre fue una caída en la recaudación fiscal del 2%. Así que yo creo que los números no encajan. Incluso hoy se ha hecho público que unos informes del FMI, uno de los informes del FMI, hace referencia al MEDE, al Mecanismo Europeo de Estabilidad, porque vaya por delante ya esto, se están creando cada vez más instituciones y organismos y subdepartamentos para poder mantener este castillo de naipes en pie, porque lo que están haciendo, están creando nuevos organismos de refuerzo, el ELA, el MEDE, para poder hacer viable el tinglao que se está montando en Europa. Y el FMI comenta al MEDE que hay que tener en cuenta que habría que considerar un alivio bastante más sustancial de la deuda griega del que contempla el MEDE, porque sencillamente es inviable. No puedes hacer que un país tenga un 200% de deuda y unas cifras del 25,6% de paro y un bono de 10 años con unos tipos de interés que lo único que hacen es llenarle la mochila de piedras, sí, y pedirle que suba impuestos, que rebaje pensiones y que haga sacrificios, porque realmente es sencillamente inverosímil, no resulta creíble. Sí, Gonzalo, puede ser que nuevamente la estrategia del primer ministro sea ir ahora al Congreso, que el Congreso le diga no, y que sea un conejo en el fondo eso,
y le diga no y vaya nuevamente a la troika y le diga, oiga, ahora no tengo el apoyo del Congreso, hablándome de nuevo las medidas? ¿Hay alguna posibilidad de eso o ahí ya se rompen las negociaciones y le pegan una patada a Grecia? Pues fíjese que eso también lo he llegado a considerar, que no puede ser tan nefasta la situación como para que se hayan metido en esta encerrona ellos mismos sin tener en un plan B en la manga. Es decir, que Syriza no propone un referéndum como el que propuso para dar un no rotundo a la troika y después aceptar las condiciones que ha hecho. Pero entonces no entiendo por qué se firma ese tipo de acuerdo. Creo que ha sido un acuerdo muy radical. Ha habido incluso, leí a algún analista político decir que lo que planeó en este caso Tsipras era yo hago un referéndum, la gente acepta las condiciones de la troika y yo dimito, y aquí me voy por una puerta más honrosa que no meterme en el callejón que me estoy metiendo. Pero en este caso la gente le apoyó y dijo que un 62% dijo, pues no queremos ese tipo de condiciones de la troika. Y ahora resulta que hay que dar la cara, y encima no sé si lo han visto ustedes, pero en algún artículo ya se hicieron comentarios de funcionarios europeos que dijeron que realmente fueron situaciones muy violentas las que se vivieron durante la noche de negociación. Gritos entre el ministro de Finanzas alemán y el presidente del Banco Central Europeo, ciertas acusaciones, discusiones que hubo entre ministros de finanzas de otros países de la zona euro y el ministro de finanzas alemán. En definitiva, yo creo que en este caso Alemania ha castigado duramente eso. Y si se lee en el acuerdo, además, que se ha publicado por parte del organismo europeo de esa reunión, el acuerdo que se ha publicado, que además es bastante escueto y bastante subjetivo, una de las cosas que pone claras de entrada es que el FMI va a seguir en las negociaciones. O sea, parece que lo que quieren darle es una bofetada directamente a las demandas hechas por el gobierno griego, porque una de ellas era que no estuviese el FMI en la negociación. Bueno, pues la primera en la frente. El FMI va a estar en la negociación. Y a partir de ahí, todas las más duras que se le ocurran, porque son exigencias alemanas, no han sido exigencias europeas. Yo creo que esto se convirtió en una batalla realmente privada y personal entre Alemania y Grecia, y el resto de los parlamentarios europeos tuvieron que estar tratando de, por decirlo así, lidiar y arbitrar entre ambas partes. Gonzalo, y al final ha ganado Alemania por humillación completa. Gonzalo, se nos acaba el tiempo, pero acá decimos, si tienes que chutear el penal para un lado, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a haber una corrección en el mercado europeo. Es demasiada dinamita la que hay en el cajón ahora mismo y hay chispas por todos lados. Entonces yo creo que habrá una corrección en el mercado europeo. Wall Street está tirando fuerte y creo que en este caso probablemente Europa por eso sigue en la zona en la que está. En cuanto tenemos un día más. Ese día más va a ser la votación del Parlamento griego. Después tendremos que pasar por una aprobación de 6 parlamentos nacionales de Europa y el Parlamento alemán también. Creo que son demasiados baches en el camino para que no nos metan ningún susto. Así que estoy casi seguro de que habrá corrección de nuevo. Volvemos a ver otro susto en el mercado. Iremos al pie del canal bajista y estará por ver lo que vendrá después. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Suerte. A usted, Cristian. A usted, Catalina, un saludo. Suerte, Gonzalo.